Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da nuevamente de reflexionar en su palabra. Y antes de entrar a ella, te invito a orar para agradecer a Dios por este tiempo que nos permite meternos en su palabra y poder sacar enseñanza para nuestras vidas. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por las bendiciones que usted derrama sobre nuestras vidas. Y gracias muy en particular, Señor, porque nos permite entrar en su palabra. Y sabemos, Señor, que el único que nos da la capacidad para poder extraer de ella las bendiciones que usted ha preparado es su Espíritu Santo. Es por eso que pedimos, Señor, su dirección y que usted hable a nuestras vidas, podamos entender y aplicar aquello que usted ha preparado para nosotros el día de hoy. Un servidor como cada ocasión, Señor, que me permite compartir su palabra en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que ésta sirva, Señor, para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional. En Cristo Jesús pedimos y agradecemos por todo ello. Amén. Amada persona, seguimos adelante con la serie que hemos titulado Sapiencia para la Vida, basada en el libro de Proverbios y el libro de Salmos. El día de hoy estamos continuando en el capítulo 3 de Proverbios, y el título de la reflexión o del devocional del día de hoy es Primero lo primero, basado en Proverbios 3 versículos 9 y 10, que me voy a permitir leerlos y te voy a invitar que sigas por ahí en pantalla, porque en estos dos versículos estamos reflexionando en estos momentos. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sabes, amada persona, mucha gente hoy en día dejamos lo más importante para al final, pues no aprendemos a dimensionar qué realmente son cosas importantes y qué cosas no son tan importantes en nuestra vida. Ocupamos en algunas ocasiones nuestro tiempo, nuestro recurso, nuestro esfuerzo en algunas cosas que después de algún tiempo o al final nos damos cuenta que no valieron la pena como otras cosas lo valían. Es decir, que invertimos mucho, y algunos Dios nos da la capacidad de después de algún tiempo darnos cuenta, pero hay otros que terminan su vida y al final de su vida se dan cuenta que aquello que invirtieron, todo lo que pudieron invertir, realmente no valía la pena. Por lo tanto, en algunos momentos lo que es importante para ellos lo ponen en segundo, tercero, cuarto lugar o más atrás aún dentro de la lista de prioridades que tenemos. Déjame pongo un ejemplo para poder entender mejor esto. Yo creo que todos concordamos con que nuestra familia es una de las cosas más importantes que Dios ha provisto a nuestra vida. Pero tristemente en la práctica mucha gente no lo entiende así, ya que dedica más tiempo a su trabajo, dedica más tiempo a algún hobby o pasatiempo que la persona tiene, o dedica más tiempo, recurso y esfuerzo tal vez en el ejercicio o en algunas otras cuestiones que le parece tal vez de más importancia que la propia familia. Esto lleva a muchos en algún momento a darse cuenta después de mucho tiempo en su vida o al final de su vida que no invirtieron todo lo que podían invertir en el lugar correcto, que era una prioridad, y lo invirtieron en algo que no era una prioridad para su vida. Debemos de ocupar todo lo que tenemos, amada persona, y a ubicar sobre todo nuestras prioridades para saber a qué dedicarle tiempo. El pasaje que hoy estaremos tocando nos habla aún las prioridades en el aspecto de administración del recurso que Dios nos provee, es decir, cómo aplicar y cómo utilizar aquello que Dios ha provisto a nuestras vidas. El pasaje que hoy estamos analizando, que se encuentra ahí en Proverbios, capítulo 3, versículos 9 y 10, no es menos importante que lo que hemos estado viendo en días pasados, pues los días pasados veíamos por ahí el verso 7 que decía: fíate de Jehová, un imperativo que aparece. Aparece el verso número 7 que nos decía: teme a Jehová, que es otro imperativo. El verso número 9 que hoy estamos entrando comienza también con un imperativo que nos dice el pasaje ahí en el verso número 9: honra a Jehová. Y sabes, cuando hablamos acerca de la palabra honrar, creo que esta palabra es darle una prioridad o priorizar o un lugar de privilegio a quien se busca honrar en nuestras vidas. Lo que está diciendo es que Dios debería de ocupar el lugar de privilegio en nuestras vidas. Por eso el devocional lleva por título Primero lo primero,
porque mucha gente creo que no somos conscientes de esto y queremos dejar a Dios al final de nuestras vidas en todos los aspectos y aún en la parte de administración de los recursos que Dios ha provisto a nuestras vidas. Esto nos lleva entonces a entender que Dios nos busca ayudar o busca ayudarnos en la administración de aquello que Él ha provisto en nuestras vidas, la administración que decimos tener de nuestras propiedades, de las posesiones, del recurso, de todo aquello que Dios ha dado a nuestras vidas en algún momento. Sabes, el pasaje nos va a hablar de dos cuestiones y la primera de ellas es todo lo que hasta este momento hemos logrado acumular en nuestra vida, porque el verso número 9 dice: honra a Jehová con tus bienes. Algunas traducciones en otras Biblias aparece esta palabra de tus bienes como riquezas, porque es la palabra, me parece, más correcta que podría estar por ahí. Y cuando hablamos de las riquezas, amada persona, tiene que ver con todo lo que hemos logrado acumular en algún tiempo en nuestras vidas. Ahora quisiera hacer aquí hincapié en lo siguiente, que no solamente está hablando a personas ricas, sino está hablando a toda persona que cree en Dios, porque recuerda que estos consejos estaban siendo dados a jóvenes inexpertos que el conocedor o el sabio quería infundir en ellos o compartir con ellos para que ellos pudieran vivir una vida más agradable delante de Dios. Por lo tanto, a quien se lo está diciendo, posiblemente en ese momento no tenían una riqueza en sus manos, pero en algún momento disfrutarían de lo que lograrían acumular con el trabajo de sus manos o por herencia que llegaría a sus vidas. Y lo que el escritor de Proverbios les dice es: honra a Jehová con tus bienes, con tus riquezas, es decir, dale a Dios el lugar de privilegio que le corresponde. Comparte con Él aquello que Él te ha dado a tu mano, y es por eso que está hablando acerca de esa cuestión. Ahora, no solamente nos habla de ello, sino también se va a meter en otra cuestión que son las primicias, porque el pasaje en el verso número 9 nos dice: y con las primicias de todos tus frutos. Sabes, amada persona, las primicias eran ofrendas dadas de los primeros frutos o mejores frutos de una cosecha que los judíos podían haber levantado en algún momento. Es decir, que si sembraban algo y cuando ellos iban y cosechaban aquello que habían sembrado o levantaban la cosecha, los primeros frutos y los mejores frutos eran una dedicación que ellos hacían hacia el templo para agradecer a Dios por las bendiciones que estaba derramando sobre sus vidas. Aquí aparece lo mismo, es decir, lo que está diciendo es: tú y yo debemos de honrar a Dios no solamente con lo que nos permite poseer de tiempo atrás en lo que hemos acumulado, sino aún en lo que Él da diario a nuestras vidas. Deberíamos de dar lo primero y lo mejor para Él. Ahora, amada persona, está hablando aquí, o me parece que este principio aplica para todas las áreas de nuestra vida. Nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, todo aquello que tenemos, lo mejor debería de ser dedicado hacia Dios. Tristemente no entendemos esto, y aquí en particular está hablando acerca de lo que son las posesiones. Esto era una ofrenda, y entiéndase lo siguiente: no es lo mismo una ofrenda que lo que algunos llaman limosna, porque la limosna se da normalmente para una ayuda o auxiliar en algún momento a alguien que requiere algo. Cuando una persona entiende esto para Dios, si quiere dar limosna a Dios, va a dar como si Dios requiriera algo de nuestra vida, Él requiriera ayuda o necesitara ayuda y que quisiéramos ayudarle. Esto es imposible en nuestras vidas. Realmente Dios es el dueño de todo, y por lo tanto me parece que está hablando más de lo que es una ofrenda, porque esta no es limitada, sino puede darse con abundancia en nuestro corazón hacia nuestro Dios en agradecimiento por lo que Él hace a nuestras vidas. Cuando el creyente hace todo esto, amada persona, el pasaje nos dice en el verso 10 que él puede gozar de algunas bendiciones en su vida, dice el verso 10: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Cada creyente, cuando hace esto, todo lo que él hace, Dios bendice su vida y puede gozar de la provisión abundante de Dios. Esto me hace recordar otros pasajes que tú y yo posiblemente conocemos. Uno de ellos es Malaquías 3:10, cuando el Señor dice: probadme ahora en esto y yo derramaré sobre vosotros bendiciones. Es decir, si no me crees, Él dice: pruébalo y yo bendeciré tu vida cuando tú me pones en el lugar correcto, aún en los bienes que posees y con la administración de esos recursos que yo hago llegar a tu mano. No damos a Dios por esa intención. De pequeño yo recuerdo un canto que había, no sé, aquellos que son más grandes o viejos en el Evangelio podrán entender este canto o recordar este canto,
y se entonaba para las ofrendas y decía por ahí que si tú das 1 peso, el Señor te da 2. Yo entendí de grande que realmente esto no es una realidad. Dios da aún más, todavía más allá de eso, y no damos para que el Señor me dé lo doble de lo que yo estoy dando. Pero lo que sí entiendo es que cuando yo honro al Señor con aquello que Él ha provisto a mi vida y le doy el lugar que a Él le corresponde, el Señor bendice mi vida también en abundancia. Yo puedo decir que esto lo he experimentado por muchos años en mi vida. Cuando al Señor he apartado lo que es de Él, le he dado lo que es de Él, el Señor bendice en abundancia, porque aquel que da a Dios lo que corresponde, es decir, aparta al Señor lo que está dedicado hacia Él, el Señor bendice nuestras vidas, porque sabes algo, Él valora la confianza que estamos depositando en Él, porque alguien que daba estas primicias y esas ofrendas, estaba confiando que después de esto venía algo más y serviría para el sustento de su propia vida. Es decir, la confianza en Dios estaba por encima de cualquier otra circunstancia. Hay 3 enseñanzas, amada persona, que quiero compartir contigo en estos momentos en base a este pasaje. Número 1, Dios debe ocupar el lugar o el primer lugar aún en la administración de nuestro recurso. Sabes, cuando hablamos acerca de esto, mucha gente dedicamos a Dios lo mejor que tenemos cuando hablamos del esfuerzo, cuando hablamos acerca del tiempo devocional con Él. Pero creo que esto debería impactar aún la parte de administración y de economía en nuestras vidas. Porque mucha gente a veces no queremos que esta sea tocada por Dios, queremos darle otras cuestiones más, pero no queremos darle la parte de la economía. Y una cuestión que debemos entender es esto, que Él debe ocupar el primer lugar en todo, aún en ello. Hay una ilustración muy bonita por ahí de Abraham Lincoln, que cuando se bautiza, un presidente de Estados Unidos, que era creyente, cuando él se bautiza, recuerdo por ahí, según la ilustración, él llevaba en su bolsa la cartera y el predicador que le bautiza le dice: señor Abraham Lincoln, lleva usted la cartera, quiere sacarla porque se va a mojar juntamente con usted. Y él dice: pues si el Señor es Señor de mi vida, quiero que también sea el Señor de mi recurso o de mi economía. ¿Sabes? Esta ilustración me gusta porque lo que Abraham Lincoln entendía es lo mismo que tú y yo debemos de entender. El Señor tiene una prioridad en todas las áreas de nuestra vida. Segunda cosa por ahí que entendemos, o segunda enseñanza del pasaje: honrar a Dios es darle el lugar de privilegio que corresponde. Dijimos por ahí la palabra honrar es darle el lugar de privilegio a la persona que intentamos honrar. Cuando habla la Escritura de honrar a nuestros padres, le estamos dando el lugar que ellos deben ocupar, que es un lugar de privilegio en nuestras vidas, y les honramos de diferente manera. A Dios también se le honra, y lo que queremos decir con ello es que Dios ocupa el lugar de privilegio, el primer lugar en nuestras vidas. Él es el primero en nuestra vida, y estamos dándole ese lugar. Aún antes de utilizar muchas cosas para nuestro beneficio propio, le damos a Dios lo que es de Dios, y Él nos bendice por esa causa, porque el Señor de alguna forma recompensa nuestra fidelidad, y el honrarle a Él es recompensado por Dios. Y la tercera enseñanza, amada persona, que encontramos en el pasaje es: Dios corresponde nuestra obediencia con bendiciones. Dijimos que este era un imperativo. Así como hay que temer a Dios, así como hay que fiar en Dios, hay que también honrar a Dios, y es un imperativo. Y cuando obedecemos a este imperativo, el Señor bendice nuestra vida por causa de estarle honrando, por causa de aquella obediencia que estamos brindando delante de Él. Y sabes algo, amada persona, yo creo que muchos creyentes hoy en día somos bendecidos como parte de una bendición de Dios que nos da por estarle honrando y por hacer de Él una prioridad en nuestras vidas y colocarle en el lugar de privilegio que Él debe de ocupar. Espero que esto nunca se nos olvide. Que el Señor te bendiga, y nos vemos mañana, si Dios lo permite, para seguir reflexionando en base a su palabra. Que tengas muy bonito día. Crecí con principios a la luz de la palabra de Dios, nunca por obligación, sino por la convicción.